Buenas tardes a todos. Me presento, soy Andrea Candia, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia y estaré moderando esta capacitación. Agradecemos por acompañarnos en este webinario sobre medidas cautelares en procedimientos administrativos de competencia. Antes de continuar, quisiera dar la palabra al presidente del directorio de la CONACOM, el economista Eduardo González, para que dé algunas palabras de apertura. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí ya tengo micrófono y video. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a los participantes de esta serie de webinarios que está organizando la Comisión Nacional de Competencia. Como siempre, el motivo de los mismos es poder realizar parte de nuestras funciones en cuanto a promover el derecho de la competencia, y en este caso varios de los actores que están trabajando y funcionarios de la CONACOM son quienes realizan parte de estos webinarios al público en general. En este caso tenemos al doctor Ricardo Gavilán. Él es el director de investigaciones de la Comisión Nacional de Competencia. Al igual que los miembros del directorio, el director Gavilán ha sido nombrado a partir de un concurso público donde se ha definido una terna y luego el Poder Ejecutivo lo ha elegido de esta terna. Y tiene, digamos, la misión de trabajar y coordinar las actividades que realiza la Dirección de Investigaciones. Tiene dos grandes áreas a su cargo: el área de prácticas anticompetitivas, que viene a ser todo lo que referencia de alguna manera a las actuaciones que hacen los actores económicos y que podrían ser pasibles, digamos, de ser analizados por tener una conducta anticompetitiva. Y por otro lado, el control de concentraciones, que es el análisis que realiza la Comisión Nacional de Competencia en cuanto a fusiones y adquisiciones, un análisis previo, digamos, al otorgamiento final de la autorización, a fin de que estas concentraciones no generen un mayor poder dominante de un actor o generar un poder dominante del mismo. En este caso, el doctor Gavilán va a estar dándonos una charla sobre las medidas cautelares en procedimientos administrativos de competencia. Hay que recordar que la CONACOM, dentro de su normativa, tiene la posibilidad de desarrollar medidas cautelares o incluir medidas cautelares en algunos procedimientos, pero sin embargo tienen, digamos, sus análisis particulares, los cuales los va a explicar el doctor Gavilán. Sin más, les dejo con el doctor Ricardo Gavilán, y lo que vamos a estar viendo es medidas cautelares en procedimientos administrativos de competencia. Muchas gracias de nuevo a todos los que se están adhiriendo a esta serie de webinarios que organiza la CONACOM. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya sin más trámite, habiendo realizado el presidente del directorio una gentil presentación del tema que nos convoca el día de hoy, que es específicamente las medidas cautelares en procedimientos administrativos de competencia. Vamos a estar analizando un poco los distintos presupuestos de esta figura y compartiendo con ustedes ya algunas experiencias que forman parte del acervo histórico en materia de procesos sumariales en la Comisión Nacional de la Competencia. Em, no sin antes recordar, eh, para todos los presentes, entiendo que porque estuve mirando los nombres quienes están participando el día de hoy, y entiendo que en su gran mayoría son abogados, ¿verdad? Pero no obstante, siempre existe en materia de competencia estudiosos, interesados, curiosos,
que no necesariamente son abogados, son economistas, contadores, administradores de empresas. Entonces, vamos a explicar esto de manera a que todos lo entiendan, es decir, en distintas velocidades. Entonces, recordar en un primer término que las medidas cautelares, que también son denominadas en la doctrina procesal como medidas precautorias o medidas de conservación, representan aquellas decisiones que tienen como finalidad asegurar la efectividad y la posibilidad de cumplimiento de una sentencia para de esa manera evitar la frustración de un derecho o un interés jurídico durante la sustanciación del proceso principal. Entonces, recordando que las medidas cautelares como tal tienen justamente como objetivo precautelar ciertos derechos o ciertos intereses jurídicos durante la sustanciación del sumario, de manera tal a evitar que la resolución final por parte del directorio de la CONACOM resulte insatisfactoria o, por decirlo de una otra manera, resulte ineficaz, resulte ineficiente o que no obtenga, que no consiga la finalidad que se quiere. Recordemos que esto siempre es importante señalarlo porque muchas veces se presta la confusión. Nosotros como Comisión Nacional de la Competencia somos la autoridad administrativa que administra la Ley de Defensa de la Competencia, que es la Ley 4956 del año 2013. En ese sentido, tenemos que decir que el bien jurídico protegido por la ley y perseguido desde el punto de vista de su defensa por parte de la CONACOM es el proceso competitivo. Nosotros lo que protegemos como Comisión Nacional de la Competencia, o lo que tendemos a proteger con nuestras acciones, es justamente el proceso competitivo y no a los competidores, porque muchas veces se presta, como decía, la confusión de que nosotros con nuestros procedimientos, con nuestros sumarios y con nuestras acciones, muchas veces lo que pretendemos es proteger a ciertos y determinados actores del mercado en particular, siendo que lo que protegemos, insisto en eso, es el proceso competitivo. Entonces, lo que perseguimos a través de una medida cautelar cuando el directorio considera que es prudente otorgar medidas cautelares es justamente evitar que durante la sustanciación de los procesos sumariales se pueda, se pueda producir un daño que sea irreparable, y cuando digo irreparable me refiero que no pueda ser reparado o subsanada por la resolución final de la autoridad administrativa. Entonces, un poco en esa línea es que se previó a través de la ley la posibilidad de dictar medidas cautelares en sede administrativa como una prerrogativa de la Comisión Nacional de la Competencia. Siguiendo un poco con esto, comentarles los caracteres de las medidas cautelares y recordando un poco que, en primer lugar, las medidas cautelares revisten una naturaleza accesoria. Es decir, no tienen un fin en sí misma, sino que se otorgan siempre en función a proteger la pretensión principal que motiva el sumario, y que era un poco lo que estaba haciendo mención hace un segundito. Eh, por otro lado, aparte del carácter accesorio, también existe una naturaleza de provisionalidad, es decir, que son esencialmente revisables. Y cuando nos referimos a que las medidas cautelares pueden ser revisables, lo que queremos decir es que estas pueden ser modificadas o también pueden ser levantadas, inclusive cuando vemos que existen méritos suficientes. A ver, acá nomás me avisa Andrea, no sé si se ve cuando estoy cambiando la diapositiva.
No, no se ve, no se ve. No se ve. Te estaba poniendo, no, tenés que compartir la otra pantalla. Vamos a probar un poco, porque si no, un segundito, si me dan, vamos a ver para arreglar esto. Doctor, creo que no sé si se está compartiendo. Ahí sí. Ahí ya se ve. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, entonces voy a probar, Andrea, otra vez para asegurarme de que se... Ahí se ve cuando se cambia. Sí, se ve. Bueno, Ahí ya cambia. muchísimas gracias y disculpen el inconveniente. Bueno, estábamos diciendo que cuando hablamos de previsionalidad de la medida cautelar, hacemos mención o lo que queremos expresar es que estas pueden ser modificadas o inclusive si se dan los presupuestos, si el caso lo amerita, pueden inclusive ser levantadas. Otra cuestión que merece ser tenida en cuenta es que las medidas cautelares siempre y en todo momento poseen una naturaleza preventiva. Como decíamos hace rato, y es importante insistir en esto para no caer en errores conceptuales, es que las medidas cautelares eh, se restringen a evitar daños que no puedan ser reparados. Que no puedan ser reparados a través de la resolución administrativa que pone fin al sumario, que es en este caso la resolución del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, sea haciendo lugar a la acusación y condenando a la gente acusado o bien absolviendo, ¿verdad? Pues recordemos que la resolución final del directorio de la CONACOM puede pronunciarse o puede orientarse en dos sentidos. Puede ser una resolución condenatoria de la acusada o puede ser una resolución absolutoria de de la gente, en este caso, que haya sido acusado por parte de la Dirección de Investigación. Y esta cuestión es un aspecto que consideramos súper importante y que es justamente el hecho de que las medidas cautelares no implican bajo ninguna circunstancia el prejuzgamiento con relación al fondo de la cuestión principal. Tenemos que tener en cuenta que no se entra todavía en el fondo de la cuestión, sino que lo que se analiza en la medida, en el estudio de una medida cautelar por parte del directorio de la CONACOM es si se encuentran reunidos los presupuestos exigidos por la ley para la concesión de una medida cautelar. Y decimos esto porque ya lo hemos visto en el pasado, que abogados de, de ciertas empresas que han sido sumariadas ante la CONACOM han inclusive recusado a los miembros del directorio alegando que al momento de resolver la medida cautelar ellos ya han incurrido en un prejuzgamiento de la cuestión principal. Y entendemos que eso no es así bajo ninguna circunstancia, que simplemente lo que se realiza en este caso es dictar una resolución concediendo una medida cautelar que, como dijimos, lo que tiene como objetivo evitar que se puedan producir daños irreparables ulteriormente al momento de dictar la sentencia, perdón, a dictar la resolución eh, que, como decíamos, pone fin al proceso sumarial. Y decíamos, esto es muy importante también señalar, en cuanto al carácter de la medida cautelar como inaudita pars, es decir, el otorgamiento de la medida cautelar puede realizarse inaudita parte, entendido esto de que la ley de defensa de la competencia otorga a la CONACOM la posibilidad de dictar una medida cautelar inaudita parte, es decir,
no escuchando a la parte afectada por la medida cautelar en este caso. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque debemos señalar un poco la línea trazada en ese sentido, tanto por la Dirección de Investigación como por el directorio de la CONACOM, que nosotros, a pesar de que tenemos la prerrogativa para dictar una medida cautelar inaudita partes, siempre lo hemos realizado por una cuestión de prudencia, por una cuestión de buen criterio en materia administrativa, con correr vista o inclusive citar audiencia a la parte afectada para que exprese lo que ellos consideran que en su derecho corresponde. Entonces, siempre hemos optado por esa línea de acción en el entendimiento de que lo que buscamos es dictar o adoptar las medidas que se consideran más prudentes al caso en particular. Andrea, te quiero hacer una pregunta de procedimiento, como se dice. Si de repente surgen preguntas de los colegas, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos para el final o lo vamos contestando sobre la marcha, como se dice coloquialmente? Depende de usted nomás, doctor, como le parezca mejor. Bueno, entonces, ¿les parece si por orden, por cocina, por una cuestión de orden nomás, eh, para evitar que esto se nos vaya muchísimo tiempo, termino la presentación y voy contestando tanto la pregunta del doctor Escauriza, que vi que levantó la mano, como de otros colegas y compañeros que de repente puedan tener? Entonces les pido por favor que anoten sus preguntas, la dejamos picando un segundito, termino la presentación y abrimos la cancha para que quien quiera preguntar o de repente aportar algo lo realicen con muchísimo gusto. Pueden Entonces hacer seguimos. las preguntas en el chat. Entonces se queda ahí y al finalizar la presentación vamos leyendo las preguntas. Genial, todavía mejor. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, decíamos entonces que primero voy a hacer mención a lo que expresa el Código Procesal Civil en materia de presupuestos que tienen que reunirse para ser concedida una medida cautelar, y después ya nos vamos a la cuestión específica que tiene que ver con las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia, porque ahí tenemos en este procedimiento algunos ribetes que son un tanto particulares de nuestro sistema. Entonces, como bien sabemos, los abogados, y para quienes no son abogados se enteran en este momento, el Código Procesal Civil en su artículo 693 establece tres requisitos que tienen que ser reunidos para que pueda ser concedida una medida cautelar. En primer lugar, tiene que existir peligro en la demora. Entendido que si no se dicta la medida cautelar y no se dicta en tiempo, se pueden producir pueden producirse daños que inclusive pueden ser irreparables y que no puedan ser subsanados con las sanciones y las medidas correctivas que pueda imponer el directorio de la CONACON en su resolución final. Entonces, el primer requisito que debe ser reunido y que debe ser probado es que existe un peligro en la demora o periculum in mora, como le decimos nosotros los abogados. Por otro lado, tiene que existir, ¿verdad? Bueno, aquí lo ponemos de esta manera, pero realmente el primer requisito vendría a ser lo que denominamos nosotros la verosimilitud del derecho. O sea, cuando decimos que tiene que existir verosimilitud del derecho, implica que el derecho invocado tiene que ser efectivamente acreditado, y eh, ese derecho que es invocado y que tiene que ser acreditado, y cuya pretensión, cuya protección nosotros pretendemos, tenemos que decir que tiene que resultar verosímil y en apariencia tiene que resultar cierto, recordando siempre que el estudio del presupuesto que representa la verosimilitud del derecho no implica el estudio de la cuestión de fondo.
Y finalmente, la contracautela o denominado también fianza suficiente. Entonces, estos son los tres requerimientos que realiza el Código Procesal Civil para que pueda proceder la concesión de una medida cautelar. ¿Por qué hacemos en esta oportunidad mención de las disposiciones del Código Procesal Civil y específicamente lo que dispone el artículo 693? Y lo realizamos porque en este caso y en esta figura, en materia de competencia, las disposiciones del 693 se constituyen en una norma de remisión. Entiéndase que el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia nos remite a los requisitos exigidos en el artículo 693 del Código Procesal Civil. Entiéndase que, en primer término, la primera gran aclaración que tenemos que hacer es que tanto para el procedimiento de solicitud de medida cautelar y su posterior otorgamiento en materia administrativa, en cuanto a competencia se refiere, son los mismos requisitos establecidos para los procesos en sede civil. Entonces, si me permiten, hacemos una lectura de lo que establece el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia y dice: la Dirección de Investigación, una vez iniciado el expediente y reunidos los requisitos del artículo 693 del Código Procesal Civil, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, proponer a la Comisión Nacional de la Competencia las medidas cautelares necesarias tendientes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte. Tanto órdenes de cesación, suspensión inmediata de conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones señaladas en las normas sobre protección de la competencia, siempre que se considere que de no adoptarse tales medidas se pone en riesgo la efectividad de una eventual decisión sancionatoria o la imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a las que se refiere el expediente. Y sigue las disposiciones del artículo 60 y dice: en caso de disponerse una medida a instancia de parte, el directorio exigirá la prestación de una fianza suficiente previa a su otorgamiento a quienes soliciten la aplicación de medidas cautelares por el monto que fije la Comisión Nacional de la Competencia, pudiendo el tercero perjudicado dar contracaución equivalente a la que corresponda a la caución, en cuyo caso quedará sin efecto la medida cautelar. La Comisión Nacional de la Competencia oirá a los peticionantes en el plazo de 5 días y resolverá en el plazo de 3 días sobre la aplicación de las medidas. La Dirección de Investigación podrá proponer a la Comisión Nacional de la Competencia, de oficio a instancia de parte, en cualquier momento del procedimiento, la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieran ser conocidas al tiempo de su adopción. Entonces, esta es un poco toda la disposición de la Ley de Defensa de la Competencia en materia de aplicación de medidas cautelares. Y una vez leído ya esto, vamos a hacer un poco las siguientes precisiones. En primer lugar, tenemos que señalar que al remitirnos a la disposición del artículo 693 del Código Procesal Civil, esto queda un poco estructurado de manera tal a que una figura que está diseñada originalmente para ser peticionada directamente a un juez tiene que ser primero solicitada a
a otro órgano, en este caso a la dirección de investigación. O sea, si en el marco de un sumario las partes, el denunciante o la denunciada quisiera solicitar una medida cautelar a la Comisión Nacional de la Competencia, no lo puede realizar en forma directa al directorio. O sea, tiene que acercarse a la dirección de investigación y tiene que solicitar, tiene que proponerme a mí, y digo a mí porque ejerzo actualmente la titularidad de la dirección de investigación, tiene que proponerme o tiene que solicitarme el dictamiento de una medida cautelar. Yo tengo que verificar la reunión de los presupuestos exigidos en el Código Procesal Civil, entiéndase, verosimilitud del derecho, periculum in mora, y la caución suficiente como para que, si yo encuentro reunidos los elementos de convicción suficientes y reunidos los presupuestos exigidos en la ley, entonces solicito al directorio o recomiendo al directorio la concesión de una medida cautelar. Siempre digo esto y ya es harto conocido por mis colegas miembros del directorio, porque siempre hacemos esta analogía para quienes se están adentrando recién un poco en este fascinante mundo del derecho de la competencia. Eh, Decir que en la CONACON existen dos órganos, como explicaba el presidente, el directorio y la dirección de investigación. Y siempre hacemos esta analogía que no es 100% un fiel reflejo de la situación, pero sirve para que se entienda. El director de investigación es una suerte de fiscal en materia administrativa, por supuesto, en lo que a libre competencia en los mercados se refiere. Y el directorio vendría a erigirse en una suerte de tribunal de defensa de la competencia. Entonces, la fórmula del CPC establece que uno solicite directamente al juez el dictamiento de una medida cautelar. En este caso, uno tiene que venir primero con el fiscal, tenés que convencerle al fiscal de que tu medida, de que la medida solicitada corresponde en derecho, entonces para que el fiscal haga la recomendación al tribunal para que estos dicten la medida cautelar. Entonces, es un poco un sistema un tanto diferente el que se presenta aquí, ¿verdad? Y es súper importante que todos lo entiendan y más todavía que en nuestro selecto auditorio existen colegas abogados y abogadas que constantemente tienen expedientes que están patrocinando o están realizando la representación técnica en estos. Entonces, conviene hablar de esta cuestión y hacer las aclaraciones correspondientes. Siguiendo un poco con las disposiciones de la ley en materia de medidas cautelares, tenemos que hacer también otra aclaración que es oportuna. Dice la ley o continúa diciendo el artículo 60 que en caso de disponerse una medida a instancia de parte, recuerden que la medida cautelar puede ser solicitada a instancia de parte o también el director de investigación lo puede realizar de oficio. Entonces la ley establece que cuando se dispone una medida a instancia de parte, el directorio exigirá la prestación de una fianza suficiente que tiene que ser previa a su otorgamiento a quienes solicitan la aplicación de medidas cautelares por el monto que fije la Comisión Nacional de la Competencia, pudiendo el tercero perjudicado dar contracaución equivalente a la que corresponda a la caución. En cuyo caso, de admitirse la contracautela, va a quedar sin efecto la medida cautelar. Para explicar esto o para ahondar en esto, voy a ir antes aquí. Esto tiene una redacción un poco feliz, estimados colegas. Vieron que dice la disposición del artículo 60, la dirección de investigación propondrá a la CONACOM, dice, ¿verdad? Bueno, a ver, la dirección de investigación también es la CONACOM. Aquí lo que tiene que decir es que la dirección de investigación
una vez iniciado el expediente, reunidos los requisitos del artículo 693, podrá proponer al directorio de la CONACOM las medidas cautelares, ¿verdad? Eso un poco para que no se confundan, nomás en su momento es un tanto, como decíamos, una crítica constructiva que le hacemos a la redacción de la ley. Pero, siguiendo un poco con esa línea, decíamos que cuando se realice una solicitud de medida cautelar a instancia de parte, yo lo que tengo que verificar como dirección de investigación realmente son dos de los tres requisitos. Y ya existe jurisprudencia en ese sentido en el marco de las dos medidas cautelares que ya han sido otorgadas por la CONACOM. Yo tengo que pronunciarme sobre el requisito de verosimilitud del derecho y el requisito de periculum in mora, porque ya el directorio, una vez que encuentre reunidos esos dos requisitos previos por medio de una recomendación de la Dirección de Investigación, ellos se expedirán y harán los requerimientos correspondientes en materia de caución suficiente, porque la Dirección de Investigación se da por satisfecha en cuanto a ese requisito con la sola manifestación por parte del solicitante de la medida cautelar que ellos se encuentran dispuestos a satisfacer el requisito de caución conforme el monto que fije el directorio, si es que va a otorgar la medida cautelar, y se diera esa situación. Entonces, en materia de plazos, establece que una vez que el directorio, recuerden que en este caso Comisión Nacional de la Competencia es equivalente a directorio en la redacción de este artículo, oirá a los peticionantes en el plazo de 5 días y resolverá en el plazo de 3 días sobre la aplicación de las medidas. Recuerden que aquí en este caso a quien se le va a citar por un imperativo legal es a la solicitante de la medida cautelar. Pero recordando que nosotros adoptamos el criterio de oír también a los posibles afectados por la medida cautelar para posteriormente, en un plazo de 3 días, el directorio resolverá sobre la medida solicitada. Y por otro lado, como culminación a este apartado, tenemos que decir que dado el carácter provisorio de la medida cautelar, como bien lo estuvimos viendo hace unos instantes, esta puede en su momento puede ser suspendida, puede ser modificada o incluso revocada a propuesta de la Dirección de Investigación. O sea, el directorio podrá en cualquier momento tomar esta determinación a propuesta de la Dirección de Investigación. Entonces, esto es un poco lo que establece tanto el Código Procesal Civil en su artículo 693, desde un punto de vista genérico sobre los presupuestos que deben reunirse para la concesión de una medida cautelar, y específicamente el artículo 60 sobre el trámite y los requisitos por remisión que deben ser reunidos y la forma de sustanciación para que pueda ser estudiada y como consecuencia admitida una medida cautelar. Recordemos que el rechazo, si una medida cautelar no resulta de satisfacción de la Dirección de Investigación, esa medida cautelar solicitada no va siquiera llegar al directorio. Entonces ya va a ser directamente rechazada o declarada como improponible por parte de la Dirección de Investigación. Entonces, ya recordando un poco lo que estuvimos viendo hace unos instantes, dejar sentado que
que el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia tiene como atribución el dictamiento de medidas cautelares y esto se encuentra, o sea, cuyo trámite se encuentra expresamente establecido en el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia. Y recordando un poco las condiciones para de procedencia para las medidas cautelares, ya las especificadas en el artículo 60 de la LDC, tenemos que decir que, en primer lugar, tiene que existir un expediente iniciado. ¿Por qué les digo esto? Retrocedemos un poco, porque dice aquí, la Dirección de Investigación, una vez iniciado el expediente, dice. Entonces, recordemos que una vez realizado el expediente, una vez iniciado el expediente, se puede solicitar el dictamiento de una medida cautelar. O sea, no se puede realizar, en su defecto, no podemos solicitar una medida cautelar en el marco de un expediente que no se encuentre iniciado todavía o que no se haya obtenido una resolución de apertura por parte del directorio, recordando siempre que cuando la Dirección de Investigación posee en un determinado caso por denuncia o de oficio elementos suficientes de una posible comisión de una conducta anticompetitiva, tenemos que solicitar el dictamiento de una resolución de apertura de la investigación. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a corrernos los plazos procesales para la Dirección de Investigación en cuanto a poder realizar sus pesquisas y su labor investigativa. Y hago esta aclaración, ¿por qué? Porque la Ley de Defensa de la Competencia establece que son atribuciones de la Dirección de Investigación y el director de investigación en particular realizar actuaciones preliminares. Entonces nosotros podemos, como Dirección de Investigación, como órgano de investigación, valga la redundancia, podemos llevar adelante acciones, requerimientos y procedimientos en el marco de actuaciones preliminares cuando todavía no encontramos los elementos de convicción suficientes como para, o sea, que ameriten la solicitud de una apertura de un sumario de investigación. Entonces, en el marco de esas actuaciones preliminares, todavía no podríamos nosotros solicitar el dictamiento de una medida cautelar. Tiene que ser una vez que exista un expediente iniciado. Y cuando decimos expediente iniciado, nos referimos a un sumario de investigación que se encuentra abierto. Por otro lado, que la medida solicitada cumpla los requisitos del artículo 693 del CPC, que la medida sea conducente y que no sea desproporcionada. Entonces, esos son un poco los requerimientos que hace la ley para poder otorgarse una medida cautelar. De la anunciación que estuvimos viendo, esto lo preparé un poco para ustedes, de la anunciación previa desde el punto de vista de las disposiciones del artículo 693 del CPC, tenemos que decir que verosimilitud del derecho, desde el punto de vista de lo que nosotros administramos como Comisión Nacional de la Competencia, vemos que dentro de un proceso de verificación de conductas anticompetitivas tengan que ser otorgadas medidas cautelares solo sobre la base de la declaración de la existencia prima facie de una infracción de las reglas de competencia. Situación que ya se acredita en la solicitud de apertura de la investigación. O sea, nosotros cuando realizamos el requerimiento de apertura de una investigación al directorio, ya explicamos justamente la existencia de una posible comisión de una conducta o de un acuerdo anticompetitivo y normalmente el hecho de que ya encontremos nosotros una posible comisión de conductas anticompetitivas y los daños que se puedan ocasionar eventualmente en los posibles mercados relevantes afectados, ya normalmente redunda en la reunión
del requerimiento de verosimilitud del derecho como requisito para dictamiento de una medida cautelar. Por otro lado, en cuanto al periculum in mora, tenemos que decir que la LDC contempla una enunciación ejemplificativa de medidas tendientes a evitar que el fallo definitivo sea infructuoso, como órdenes de cesación, órdenes de suspensión inmediata de conductas contrarias a la LDC y cualquier otra medida tendiente a evitar el daño. Y en cuanto a la fianza, ya me he referido sobre esto hace minutos atrás, en cuanto a que la fianza solamente será requerida cuando el dictamiento de medida cautelar se dé por instancia de parte, o sea, impulsada a instancia de parte. Entiéndase que si la dirección de investigación considera en el marco del sumario de investigación ya iniciado que existe derechos o intereses jurídicos que tengan que ser precautelados por medio de una medida cautelar, entonces en ese caso, cuando el director de investigación lo solicite de oficio, no es requerido el cumplimiento del requisito contemplado o constituido como fianza. Entonces, imagínense lo que va a ser de mi economía si es que para las medidas cautelares de oficio tenga que yo presentar caución suficiente. Entonces, esa es un poco también una nota de interés con respecto a las disposiciones de la ley. Y esto, en cuanto al otorgamiento inaudita pars, tenemos que decir que la LDC mantiene el criterio de concesión de las medidas cautelares inaudita pars, contemplándose en el artículo 60 la necesidad de oír únicamente a los peticionantes de la medida. A pesar de lo anterior, repito e insisto en esto, tanto la Dirección de Investigación como el directorio de la CONACOM han extremado medidas para asegurar la participación de las partes a través de dos formas específicamente. En primer lugar, a través del otorgamiento de vista a las partes respecto de las solicitudes de medidas precautorias, ¿verdad? Y esto es un dato curioso, inclusive en algún momento por la demora en un caso, en un sumario que se había abierto, eso se solicitó medida cautelar, fue una medida cautelar a instancia de parte. Yo corrí vista por la urgencia del caso, corrí vista a los afectados y le solicité que formulen las manifestaciones que consideran ellos que en su derecho corresponden en un plazo no mayor de 48 horas y presentaron, bueno, en su manifestación expresaron, entre otras cosas, que en mi solicitud de vista, o perdón, en la vista que yo realicé a los peticionantes ya queda patentada queda patentado mi excesiva parcialidad, queda patentada mi parcialidad a favor de los otorgantes porque le di un plazo muy exiguo de tiempo, ¿verdad? Bueno, y eso realmente yo siempre suelo ser muy espontáneo, ¿verdad? Pero voy a tratar de no ser tan espontáneo, pero sí les voy a decir que eso realmente es una tontería. Imagínense que la Dirección de Investigación corre vista, a pesar de no estar obligada legalmente a realizar esa vista, lo hemos realizado porque nos interesa su opinión y se quejan por el plazo, ¿verdad? Y el plazo se había otorgado en 48 horas solamente por el hecho de que ya existía un periculum in mora muy evidente, ¿verdad? Y urgía, en este caso, un pronunciamiento de la CONACOM en ese sentido. Y por otro lado, la celebración de audiencias, tanto de forma previa como posterior a la admisión de medidas cautelares. Entonces, de esta forma, un poco nosotros queremos asegurar la participación de todas las partes, a pesar de que las medidas cautelares pueden ser otorgadas inaudita pars conforme las disposiciones de la LDC. Y esto ya lo hemos mencionado, el requisito de planteamiento es un expediente iniciado, plazo de oír a los peticionantes, 5 días,
plazo de resolver, para resolver, perdón, 3 días, y se puede plantear eventualmente un recurso de reconsideración en un plazo de 10 días. Entonces, estos son todos los plazos que se encuentran establecidos en la ley en lo que tiene que ver lo concerniente a las medidas cautelares. Esto es otra cuestión no menos importante y forma parte de la jurisprudencia. El directorio de la CONACOM en este caso ya ha sentado postura y precedente con respecto a que solamente pueden ofrecer contracautela y solicitar el levantamiento de una medida cautelar dictada un tercero perjudicado, que en este caso de obtener el cese de los efectos de una medida cautelar, debiendo otorgar para ello una contracaución equivalente al monto de la caución exigida al requirente. Solo posible, por ende, en el caso de medidas cautelares a instancia de parte, porque recuerden que si el director de investigación lo solicita de oficio, no se exige fianza, y si no se exige caución, no se puede, por ende, ofrecer contracaución, ¿verdad? O sea, uno sigue la suerte de lo otro. Entonces, esa es una cuestión que merece la pena ser contemplada. La prerrogativa de la DI de proponer de oficio o a petición de parte en cualquier momento del procedimiento la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de adopción de la medida cautelar. Esto, como decía, ya lo cuento con el serio riesgo de incurrir en el pecado de la excesiva reiteración, ¿verdad? Pero bueno, de repente a más de uno o una que le pueda servir esto por repetición para que quede bien claro, entonces vale la pena el pecado. Y ya para no ir camino a aburrirle a nuestro público, nuestro auditorio, quiero decir que tenemos que tener en cuenta y compartir con ustedes un poco las experiencias ya en materia de medidas cautelares en la Comisión Nacional de la Competencia. En primer lugar, la primera medida cautelar dictada en la historia de la CONACOM desde su puesta en funcionamiento se dio en el expediente número 95 del año 2023, que fue en el caso Banco Continental SAECA sobre medida cautelar, que fue en el marco del sumario instruido a la firma Bancard S.A. por abuso de posición dominante. En ese caso, la resolución del directorio número 26 del año 2023 resuelve hacer lugar a la medida cautelar propuesta por la Dirección de Investigación y ordena a Bancard a continuar prestando servicios a Banco Continental hasta la emisión de la resolución final del sumario de investigación, estableciendo el pago de una caución por parte de Banco Continental. Decíamos, ¿por qué es relevante esta medida cautelar? En primer lugar, porque es la primera medida cautelar concedida al amparo de la Ley de Defensa de la Competencia. En ese sentido, tengo que comentarles también que de las resultas del expediente principal devino que la Dirección de Investigación formuló acusación y posteriormente el directorio hace lugar a la acusación del director de la Dirección de Investigación y condena a Bancard por la Comisión de Prácticas Anticompetitivas. Por lo tanto, quedó probada o quedaron probados los intereses, la verosimilitud del derecho en cuanto a los intereses jurídicos y a los derechos invocados al momento de la solicitud de medida cautelar. Y por otro lado tenemos a la segunda medida cautelar concedida, que es en el expediente número 2 del año 2023, que es Dirección de Investigación sobre medida cautelar. Imagínense, tenemos 2 medidas cautelares concedidas y muy oportunamente para esta jornada que estamos compartiendo, tenemos la primera de ellas que fue a solicitud de parte y la segunda que es esta que fue
de oficio por parte de la Dirección de Investigación. Al momento de recibir la denuncia por parte de la firma Dilocal Paraguay S.A., ellos solicitan el dictamiento de una medida, formulan su denuncia y dentro de su denuncia solicitan el dictamiento de una medida cautelar. En ese caso, nosotros, junto con mis compañeros, aquí en la Dirección de Investigación, consideramos que la medida cautelar solicitada por Dilocal Paraguay era inconducente para asegurar la eficacia de la resolución principal, por lo que al momento de solicitar la apertura de la investigación, nosotros rechazamos la solicitud de medida cautelar y propusimos de oficio una medida cautelar distinta. En ese caso, por resolución del directorio número 46 del año pasado, este órgano resuelve hacer lugar a la medida cautelar de oficio propuesta por la Dirección de Investigación y ordena a Visa International Service Association, o sea, la marca de tarjetas de crédito y débito Visa, y a Bancard a cesar cualquier medida tendiente a evitar la aceptación de pagos con tarjetas de la marca Visa desde el punto de vista de una adquirencia transfronteriza. Entonces, este es un caso. En el caso anterior, que es el caso del sumario abierto contra Bancard, ese es un expediente ya finiquitado con una resolución condenatoria por parte del directorio. Y bueno, eso hoy en día se está discutiendo en sede judicial en el fuero contencioso administrativo. Ahora bien, este expediente que están ustedes observando en la filmina, es un expediente que se encuentra hoy en día sustanciándose. En este caso, fueron denunciados las firmas Visa y Bancard por parte de Dilocal Paraguay, a la que se sumó otra denunciante que se llama eBanks, que son Payment Facilitators, que, o sea, es decir, son facilitadores de pago, que han formulado, como les decía, denuncia contra Visa y contra Bancard, a Visa específicamente por abuso de posición dominante y a Visa y a Bancard conjuntamente por acuerdos anticompetitivos. En este caso, la Dirección de Investigación ha formulado acusación contra Visa International Service y ha desestimado la denuncia contra Bancard por acuerdo anticompetitivo contra Visa. Esto ya hoy en día, las actuaciones del caso, ustedes ya lo van a poder revisar y observarlo, leerlo, analizarlo con mayor detenimiento. Esto ya está todo en nuestro sitio web. Entonces, estas son un poco las experiencias en materia de dictamiento de medidas cautelares. Hemos pretendido observar junto con ustedes todos los requerimientos de la ley, los presupuestos, tanto de la ley de competencia como los del Código Procesal Civil, y un poco el trámite que se le imprime al mismo, ¿verdad? Entonces, de esta forma, culminamos la presentación, Andrea, agradeciendo a los ilustres participantes, a nuestro selecto auditorio, por la atención y la paciencia, y por supuesto que quedo atento a cualquier consulta, pregunta que exista. Gracias, doctor. Vamos a leer las preguntas que están en el chat. Fabricio Castiglioni pregunta, ¿cómo afecta correr vista al sumariado al requisito de verosimilitud del derecho? Bueno, realmente nosotros lo que pretendemos es un poco, y esto es el seguimiento y la aplicación de un principio que se aplican para los expedientes de fondo, y también sigue la misma suerte estos procedimientos accesorios, provisorios, como lo son el dictamiento de medidas cautelares, que en este caso es el principio de búsqueda de la verdad material. Nosotros lo que pretendemos en este caso con la vista que corremos a los posibles afectados por parte de la medida cautelar es entender
la dinámica del mercado. Tenemos que tener en cuenta, y esto es una realidad, tanto mis compañeros como este servidor, nosotros somos especialistas, estudiosos del derecho de la competencia. Nosotros somos especialistas en competencia. Ahora, quienes mejor conocen los distintos mercados en los que se desenvuelve la actividad y posiblemente las conductas que forman parte o son objeto de los sumarios son los diferentes actores. Entonces nosotros lo que pretendemos en este caso para efectivamente cotejar si existe una verosimilitud del derecho es conocer la dinámica del mercado y por ende los efectos de la práctica en la que se está incurriendo y eso nos permite tener una mejor visión y tomar las decisiones que consideramos más convenientes y adecuadas. No sé si... Otra pregunta, Andrea. Sí, se ha suspendido el plazo en el principal en el proceso llevado contra Bancard. ¿Cómo afecta al requisito del periculum in mora? A ver, bueno, ahí tenemos que señalar lo siguiente. Realmente quien invoca el periculum in mora, en este caso, es la solicitante de la medida cautelar. Si posteriormente, al momento de celebrarse la audiencia de, conforme el procedimiento establecido en la ley, y la propia peticionante se aviene a interrumpir, a suspender el plazo, con el compromiso, por supuesto, de que no se lleve adelante ninguna práctica posterior que pueda ocasionar un daño, que es el que pretendemos evitar con el dictamento de la medida cautelar, y esa suspensión de plazo se da al amparo de las disposiciones del Código Procesal Civil, que se aplicó en este caso en forma supletoria conforme lo dispone la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, a criterio del directorio que tenía que, en este caso, resolver sobre el dictamento de la medida cautelar, ellos no encontraron que exista ningún daño en ese sentido. Otra pregunta. ¿Qué debe entenderse por inicio de expediente señalado en el artículo 60? ¿Puede dictarse antes del inicio de la etapa investigativa? No, como explicamos hace rato, no es posible porque el artículo 60 de la ley, conforme lo está mencionando el colega o la compañera, el compañero o compañera que realiza la consulta, es que dispone este artículo de la ley y dice una vez iniciado el expediente. Entonces, una vez iniciado el expediente, se entiende como que, por lo que comenté hace rato, tiene que ser una vez iniciado un sumario de investigación. No puede ser solicitada ni concedida una medida cautelar en el marco, por ejemplo, de actuaciones preliminares de la Dirección de Investigación. Tiene que ser un sumario de investigación abierto en este caso. Entonces nosotros de repente cuando existe un peligro en la demora y el denunciante solicita medida cautelar, o sea, apertura de la investigación y medida cautelar, entonces nosotros normalmente lo que solemos hacer es solicitamos la apertura y si se concede la apertura, también ya se dicte la medida cautelar. Entonces normalmente eso suele, por economía procesal, suele ya imprimirse todo en un mismo tramo. El doctor Carlos Escauriza pregunta, ¿el denunciante es parte o no? Ustedes son como el Ministerio Público, es decir, que la persecución depende de la CONACOM y el denunciante no es parte o sí es parte. ¿Hay actuaciones secretas? No, no hay actuaciones secretas. El denunciante tiene en todo momento, una vez abierto el sumario de investigación, porque acá estoy viendo una pregunta parecida, entonces por economía procesal ya contesto las dos. En primer lugar, no existe un plazo legal impuesto a la dirección de investigación para que ellos puedan abrir un expediente. O sea, nosotros recibimos la denuncia
realizamos el estudio, podemos realizar actuaciones preliminares, como comenté hace rato, y una vez que encontramos méritos suficientes, solicitamos la apertura de la investigación. O sea, la ley no impone a la Dirección de Investigación un plazo legal que se fije una vez recibida la denuncia, el momento o el plazo para que pueda solicitar la apertura de un sumario de investigación. No existe plazo legal con respecto a eso. Y contestando lo segundo, eh, sí, efectivamente existe jurisprudencia por parte del directorio eh, y que es compartida por la Dirección de Investigación desde el punto de vista de que el denunciante no es considerado parte en los procedimientos. O sea, en ese caso, si el director de investigación solicita un sumario de investigación, lo que pasa aquí, hablando muy coloquialmente, es que yo tomo la denuncia del denunciante, valga la redundancia, y la hago mía al momento de solicitar. Yo convierto en mía la acción al momento de solicitar la apertura del sumario de investigación. Pero por supuesto, eso no obsta a que el denunciante, y eso fue así siempre, el denunciante tiene acceso al expediente, obviamente con la reserva de aquella información. No existe información secreta ni actuaciones secretas. Lo que sí existe son informaciones declaradas confidenciales a las que solamente pueden acceder las personas debidamente autorizadas y con atribución para poder examinar las mismas. Pero no, sin tener en cuenta eso, tengo que decir que el denunciante tiene acceso en todo momento al expediente, puede acercar la documentación o las pruebas que considere necesarias y puede formular las manifestaciones que consideren oportunas. Eso en todo el trámite del expediente, sea en el en el sumario de investigación o sea ya en el sumario disciplinario, si es que la Dirección de Investigación formula acusación. Otra pregunta de Fabricio Castiglioni. ¿A quién se refiere la norma cuando hace alusión a parte solicitante y quién sería el tercero afectado? Bueno, el tercero afectado varía mucho, doctor Castiglioni, eh, y eso va a ser tenido en cuenta según el caso del que se trate, ¿verdad? La figura del tercero afectado se puede dar en esa situación, por ejemplo, de otros actores se configuran como competencia del solicitante y que pueden solicitar el levantamiento de una medida cautelar. Ahora, cuando se habla del peticionante, entiendo yo o sea, entendemos nosotros que se da con respecto a los casos de instancia de parte cuando se solicita el dictamiento de una medida cautelar. Y también se puede considerar peticionante en el caso de que la Dirección de Investigación lo solicite de oficio. No sé si esta pregunta ya respondió, doctor. El- la apertura del expediente puede ser sin edit. A partir de la denuncia, ¿cuánto tiempo para apertura? Espera un poco, ¿me repetís la pregunta porque te escuché entrecortado, Andrea? La apertura del expediente puede ser sin edit. A partir de la denuncia, ¿cuánto tiempo para apertura? Y ya la respondí, no tiene plazo legal. Ahora bien, si el director de investigación solicita la apertura de un sumario de investigación y esa se concede, o sea, el directorio dicta una resolución de apertura de investigación, sí, nosotros tenemos un plazo de 180 días para poder realizar nuestra labor investigativa y finalmente pronunciarnos en un requerimiento, sea de absolución o sea de acusación. Otra pregunta, Álvaro Portillo. ¿Pueden dictarse medidas cautelares, standstill obligations, en procedimientos de control de concentraciones o solamente en sumarios por abuso de posición dominante? Hasta ahora la práctica que tenemos, doctor Portillo, es que solamente se han dictado medidas cautelares en caso de sumarios por la Comisión de Prácticas o Acuerdos Anticompetitivos.
No tenemos todavía experiencia de alguna medida cautelar solicitada por la Dirección de Investigación, en este caso, eh, en el marco de expedientes de análisis de operaciones de concentración. Paulo Rodríguez pregunta, ¿favor indicar las consecuencias de la falta de cumplimiento de una medida cautelar dictada en un expediente de la CONACOM? O sea, Andrea, que te estoy escuchando entrecortado. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, en indicar las consecuencias de la falta de cumplimiento de una medida cautelar dictada en un expediente de la CONACOM. Afortunadamente, doctor, todavía no tenemos nosotros algún antecedente en el que no se hayan cumplido las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de la Competencia en ninguno de esos dos casos que estuve compartiendo con los colegas. em, pero realmente el artículo 60 de la ley de competencia, a la fecha no dice nada con respecto a, em, a un caso eventual de incumplimiento, pero es un poco la opinión que todavía no se ha podido llevar a la práctica, ¿verdad? Que eso puede ser reclamado en sede judicial, el cumplimiento de las disposiciones de esa medida cautelar. El doctor Carlos Escauriza pregunta, ¿las audiencias son telemáticas? ¿Por qué, doctor, ahora cobra tanta importancia la CONACOM? Realmente es llamativo como todos debemos saber más sobre dicha ley. ¿Es porque aumentó algo en la economía o la globalización? Ahora se ven muchos casos importantes. Bueno, sí, realmente a nosotros la Ley de Defensa de la Competencia y el decreto reglamentario nos habilita a celebrar actuaciones telemáticas, entre ellas audiencias en el marco de medidas cautelares y bueno, y en todos los casos en general, ¿verdad? Tanto en el marco de expedientes por prácticas anticompetitivas como también en el marco de audiencias que puedan ser celebrados en expedientes de análisis de operaciones de concentración. Otra consulta del doctor Escauriza. Doctor, ¿ustedes realizan o están obligados a realizar control constitucional de los casos denunciados? Artículo 137 de la Carta Magna. Realmente no, no, doctor. Se ha planteado aquí muchísimas situaciones eh, en diferentes expedientes en los cuales em, se alegan cuestiones que tienen que ver con constitucionalidad o en su caso la inconstitucionalidad tanto de la ley como del decreto, pero en este caso realmente nosotros consideramos que, imagínense el término que voy a utilizar, el monopolio de ese control de constitucionalidad lo tiene la Sala Constitucional de la Corte. Nosotros no somos nadie realmente para erigirnos en jueces de la constitucionalidad de las normas. Otra consulta. ¿Hay un plazo legal para iniciar el expediente? ¿Ustedes tienen potestad para verificar actuaciones de organismos autónomos del Estado o solo a los privados? ¿Y qué pasaría si hay mezcla o convergencias? No, realmente, a ver, convengamos que en lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la competencia, eh, sí podemos analizar las actuaciones de sujetos de derecho, personas físicas y también personas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado. Lo que se tiene que analizar es si es que amerita la apertura de un sumario de investigación ¿cómo se dice? Por práctica anticompetitiva, o bien eso tenga que ser producto de una opinión regulatoria o de una abogacía por parte del directorio de la CONACOM. Eso es lo que se va a tener que evaluar según se dé el caso.
Entonces se puede decir que la acción es porque la denuncia es de orden público. Al no ser parte, se procede si afecta al orden público. ¿Es así o algo similar? Veamos, voy a mirar yo lo que dice. No encuentro esa pregunta, Andrea. Repetime un poco, por favor. Es casi la última. Entonces se puede decir que la acción es porque la denuncia es de orden público. Al no ser parte, se procede si afecta al orden público. A ver, no, vamos, explico esto por partes, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros lo que podemos analizar desde el punto de vista eh, de un control eh, que tenga que ver con la jerarquía y la constitucionalidad de las normas, podemos analizarlas si es que los entes del Estado actúan como operadores del mercado. Ahora bien, un análisis de constitucionalidad en otro sentido es lo que no podemos realizar. Eh, Ahora bien, la denuncia, tenemos que entender a qué se refiere con que la denuncia sea de orden público, ¿verdad? Al no ser parte, se procede si afecta al orden público. ¿Verdad? Lo que nosotros analizamos aquí, ¿verdad? Es eh, que el fin, como les decía hace rato, el bien jurídico que nosotros protegemos es el proceso competitivo. Si nosotros observamos que en un determinado mercado se produjeron prácticas consideradas anticompetitivas por que producen efectos en el mercado porque distorsionan, porque alteran, porque falsean la competencia en ese mercado, es, eh, es, ese, es esa la situación, es ese el hecho que genera este, que se dispare la atribución de la CONACOM, ¿verdad? Para poder intervenir, ¿verdad? Y es un poco lo que sucede, por utilizar un equivalente, ¿verdad? En los casos de acción penal pública en los que interviene el Ministerio Público, ¿verdad? Vendría a ser otra vez una analogía muy parecida a lo que sucede aquí en materia de defensa de la competencia. Una última pregunta de Carlos Casaña. ¿Qué ocurre Sí. si en un proceso se otorgó una medida cautelar y el directorio falló finalmente a favor de quien se vio afectado por la medida cautelar? ¿Puede demandar los perjuicios sufridos por la medida cautelar, aun cuando la medida cautelar fue concedida a pedido de la Dirección de Investigación? Este último, Andrea, pues vos sabés que, te juro, vos sabés que acá en el final, me sale un poco distorsionado. La última, o sea, la penúltima que dice qué ocurre si en un proceso se otorgó una medida cautelar y el directorio falló finalmente a favor de quien se vio afectado por la medida cautelar. O sea, en este caso tendría que ser, queriendo entender, eh, que una denunciante solicitó el dictamento de una medida cautelar y finalmente nosotros hemos acusado y el directorio posteriormente ha absolvido este, a, a la, este, a la acusada. En este caso, bueno, a ver, considero yo que sí, a criterio de de la empresa afectada o del agente afectado se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿verdad? Por supuesto que puede ejercer una acción, la acción correspondiente en sede civil, ¿verdad? Pero eso ya va a, bueno, después ya tendremos que ver este, qué dicen los jueces. Pero de poder, o sea, de poder ejercer una acción por indemnización de daño y perjuicio, por supuesto que lo pueden solicitar. Bueno, con eso creo que cerramos las Pero, preguntas. ¿sabes qué? Perdóname, Andrea, acá Sí, nomás, no sé si leíste esta también del doctor Escauriza que dice, pregunto eso porque dice toda concertación que fije precio o sugiera precio, dice. Ah, sí, esa ya está sí, contestada. Ya sí, está sí. contestada. Bueno, yo no sé, vos sos la que manda, Andrea. Bueno, con esto creo que cerramos las preguntas.
Em, Muchas gracias, doctor Ricardo, por esta presentación y muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Les invitamos también a seguir nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre futuras capacitaciones y eventos. Y antes de finalizar, si el presidente del directorio puede darnos unas palabras para el cierre. Bueno, muchas gracias, Andrea. Nada más agradecer la predisposición del director de investigaciones, el doctor Ricardo Gavilán. Hoy te hicieron sudar con la pregunta, Ricardo, y creo que eso Hoy ya implica... estuvieron con todo, significa que les interesa y eso es, pero súper auspicioso y súper importante, presidente. Asimismo, creo que de un tiempo a esta parte ya el nivel de las preguntas ya indica que la gente va teniendo más conocimiento sobre las actuaciones de la CONACOM, sobre la ley 4956, y bueno, y lo que implica en definitiva el derecho de la competencia. Una de las funciones y de las misiones que tenemos todos acá en la CONACOM, incluyendo a la Dirección de Investigaciones y al directorio, justamente es tratar de llevar a más gente lo que viene a ser el derecho de la competencia. Estamos trabajando también, aprovecho la oportunidad para tratar de incluir como materia específica lo que es derecho de la competencia dentro de los programas de grado y trabajar también en un posgrado sobre competencia y regulación, que en su momento ya le estaremos indicando también. Y bueno, más que nada, agradecer también la predisposición de la gente, tomarse esta horita de su tiempo también para conocer un poco más de lo que nosotros hacemos y que estén prendidos siempre a nuestras redes y también al seguimiento del correo electrónico porque tenemos un cronograma de capacitaciones que les vamos a estar informando y auguramos que puedan tener ese tiempo también para participar en las siguientes. Muchísimas gracias por la coordinación, Andrea, a vos y todo el equipo de la abogacía de la CONACOM y de nuevo el agradecimiento por su tiempo al doctor Ricardo Gavilán.